tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Buenas noches, amada Iglesia de Jesucristo. Estas son las buenas noticias del reino, noticias de gozo y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo soy la pastora Eileen y me gozo de volvernos a encontrar nuevamente en este espacio, en esta hermosa y preciosa cita, para hablar, como siempre decimos, no temas vanos, no temas cotidianos, porque creo que de eso estamos saturados todos nosotros y no nos sirven para hacer frente a los desafíos de la vida. Estamos aquí para hablar las buenas noticias del reino, esas noticias que el Señor ha dicho que Él nos ha capacitado para toda buena obra, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él no nos dejará, que no nos desamparará. Y para desarrollar este precioso tema, el poder de su sangre, porque sin sangre no hay vida, sin sangre no hay remisión de pecados. La sangre es el sinónimo de que un cuerpo tiene vida. Vamos a estar desarrollando este tema con el Pastor Luis Pereira, bendecido. Buenas noches. Buenas noches, Pastora Eileen, hermano Moisés, bendiciones. Buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento de la transmisión. Agradecido por la invitación, como siempre. La verdad es que estos espacios que hemos abierto desde hace mucho tiempo ya, tratando de que la buena noticia de salvación del Señor llegue a todos los lugares, a todos los hogares, que quede ahí en las plataformas y que no solamente en directo, sino también en diferido puedan ver y escuchar lo que Dios tiene que decir a través de cada uno de sus siervos, que no solamente, en este caso somos nosotros, y que sea Dios hablando por nuestra boca. Pero que estos espacios sirvan para poder recibir la buena noticia. Amén, amén, amén. De afirmar verdades eternas en nosotros y que no sean pensamientos, dogmas, estructuras de hombre bajo denominaciones, bajo creencias, sino como dijiste la vez pasada, hermano Moisés, el que instituyó la cena dio la orden. Con el recuerdo de lo que dijiste la semana pasada, te doy la bienvenida, te damos la bienvenida, hermano Moisés. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, Pastora Eileen. Complacido, gozoso de estar en este espacio maravilloso, donde sabemos que Dios está obrando en todas las naciones a través del mensaje, a través de su palabra, porque Dios, habiendo hablado muchas veces en estos postreros días, Él habló por medio de los profetas, por medio de sus siervos, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por eso lo que hablamos en este espacio es a Cristo. El hablar de la sangre, el hablar del pan, el hablar su palabra es presentar a Cristo, es el mensaje de salvación, y nos gozamos, nos deleitamos, así como sabemos que ustedes también disfrutan de este tiempo, disfrutan de aprender de Cristo, aprender de la vida. Y es algo maravilloso, es algo que nos llena de gozo. Amén. Sabemos que este espacio va a ser muy interesante porque este tema de la sangre ha estado despertando dentro de los que han podido escuchar el mensaje, dentro de los que han visto la cena desde la óptica de Cristo. No de la óptica de la religión, de las culturas, de las dogmas, sino de lo que realmente fue establecido en este pacto glorioso, el pan y la sangre del Cordero. Así es, así es. Siempre decimos que el propósito de estas enseñanzas es hablar verdad en Cristo. No estamos hablando bajo nuestros pensamientos y bajo nuestro parecer, sino que, como dice la palabra del Señor, como los de Berea, que escudriñaban cada día las Escrituras. Y cuando inicié este tema, pusimos como fundamento Éxodo 12,
Números 9, donde me impactó muchísimo, en Números 9, cuando referente a la Pascua, le dice el Señor a Moisés, Moisés, el pueblo va a celebrar la Pascua, hacía 2 años que habían salido de Egipto, y lo va a hacer tal cual como lo hicieron en Egipto, o sea, no hubo una novedad. Dice que habían unos que estaban inmundos de muertos, y le dijeron, Moisés, queremos celebrar la Pascua, porque además no era una costumbre que ellos hacían como nosotros, 30 minutos, 40 minutos de ceremonia, 15 minutos, 20 minutos el segundo domingo de cada mes, sino que para ellos tenía otra connotación. Ellos hacían una ceremonia realmente, pero qué hermoso saber que Cristo es nuestra ceremonia. Y allí me llamó la atención en Números 9, usted lo buscará, donde Moisés le dice a los que estaban inmundos de muertos, voy a consultar al Señor, voy a consultar a Jehová, a ver qué dice. Y el Señor les dijo que ellos celebren la Pascua. Ahora, si hubiese alguno limpio y no celebra la Pascua, él que cargue su pecado. Es decir, cuando el Señor establece la Pascua, que tipifica y simboliza la sangre del Cordero derramada, y esa sangre derramada que también representa, o su cuerpo que también representa la resurrección. O sea, porque no es que él quedó muerto, es que también hubo una resurrección, con lo cual cuando nosotros celebramos y hablamos estas verdades, no estamos anunciando a un Cristo muerto, Pastor Luis, sino a Cristo vivificado e impartido en nosotros. Amén, amén. Sí, a ver, si nosotros recordamos en el tiempo que el pueblo de el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, se utilizó la sangre de un cordero para marcar los dinteles de las puertas como señal para que no llegara allí la muerte. Y qué curioso y qué espectacular y especial que Cristo escogió precisamente el mismo día de la celebración de la Pascua para instituir. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Había un pacto para sacar al pueblo de Israel para que fuera libre de la esclavitud de Egipto, pero esta vez íbamos a tener una libertad verdadera, una libertad en Cristo por medio de la sangre poderosa, la sangre eterna, la sangre que nos iba a limpiar de todo pecado. Y fue justamente lo que te estoy diciendo en la celebración de la Pascua. Es decir, se estableció la Pascua. Cristo dice, vamos a comer la Pascua, y ahí establece, este es el nuevo pacto en mi sangre. Aleluya. Como diciendo, en este momento, aquello que hicieron con el Cordero, porque lo estamos celebrando hoy, el tiempo de salida de la esclavitud lo estamos celebrando, pero ahora vamos a celebrar algo nuevo. Aleluya. Algo nuevo, es novedoso en la humanidad, pero establecido en la eternidad, porque Cristo es desde siempre y para siempre. Amén. Y lo poderoso es saber que ahora nosotros estamos incluidos. Aleluya. En este nuevo y mejor pacto. Aleluya. Para que podamos disfrutar de la grandeza y de la libertad. Esa es la verdad que a nosotros nos convoca, que sin haber hecho algo para redimirnos a nosotros mismos, el Señor se ofrece, como dices tú, y Él es intencional, porque Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Amén. Y lo que en otro tiempo representaba un sacrificio que solamente purificaba la parte exterior de las personas, pero que no podía purificar la conciencia de los hombres y de las personas que anhelaban que cada año el sacerdote se ofreciera, ¿verdad? Él vino a purificar los corazones, porque Él opera desde el interior. Por eso está escrito, el que cree en mí, como está escrito, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué glorioso es hablar de esta verdad, hermano Moisés. Sí, maravilloso. Y hay algo interesante, Pastor Luis, que cuando Cristo está con sus discípulos celebrando la libertad, que era lo que simbolizaba el Cordero, los dinteles, la salida de Egipto, ellos estaban bajo el yugo de servidumbre romano. Y es tremendo porque Él les está mostrando, hay una realidad eterna. Lo que ustedes vieron, lo que sus padres le contaron, era referente a la eternidad,
aunque lo vivieron en un momento, en un periodo temporal, pero yo, mi carne, mi sangre, el nuevo pacto, o sea, les está diciendo, hay algo más, hay algo que es para la eternidad, hay algo que es trascendente, que no puede ser corrompido. Por eso Hebreos habla del sacrificio perfecto, Amén, así que es. ya no hay más sacrificio, un solo cordero perfecto, sin manchas, Amén. sin defecto, hizo que lo que exigía la ley y las demandas de Dios fuese cumplido en él, con ese solo sacrificio. Por eso él dijo, yo derribaré este templo y en 3 días lo reedificaré. O sea, él estaba dándoles a conocer por medio de misterios las realidades eternas. Porque cuando él habló del templo, todos y muchos se burlaron de él. ¿Cómo este va a derribar el templo si 40 años, él en 3 días? ¿Cómo es? Está loco. No lo entendía porque estaba hablando cosas espirituales y Lo eterno. No podían comprender. Y esto es maravilloso. Cristo es eternidad y su palabra es eterna. Aleluya. Por eso el que bebe esta sangre y come esta carne tiene vida eterna. Aleluya. Y como nosotros no somos de los que habla desde una opinión, sino que siempre establecemos las escrituras, la palabra de vida, para edificar, para afirmar, porque no venimos aquí como quien viene a enseñar algo nuevo, sino a afirmar la palabra que Cristo escribió en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es lo glorioso de todo esto, que no nos estamos inventando algo. Y la vez pasada decíamos que el tema que íbamos a abordar era que su sangre habla mejor que la de Abel. Y está escrito en Hebreos 12, vamos a leer desde Hebreos 12, 18. Dice, porque no nos hemos acercado al monte que se podía palpar, a todo lo que era símbolo y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Es decir, la iglesia no opera en aquella realidad que aquellos hombres experimentaron y que no podían, porque a nosotros se nos ha dado su espíritu, a beber de su espíritu, para que oyendo oigamos y leyendo entendamos, porque Él abre el espíritu de nuestra mente, abre los ojos de nuestro entendimiento y renueva el espíritu de nuestra mente. Y dice que la iglesia, o sea, nosotros no nos habíamos acercado a ese monte, ni aquel sonido de la trompeta. Dice, porque ellos no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que nosotros, la iglesia, Hebreos 12, 22, dice, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez justo de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús. ¡Aleluya! Mira la cercanía que Cristo hizo con la iglesia, que somos uno. Nos ha acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon ellos que desecharon a los que les amonestaba, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¡Qué poderosa realidad! O sea, para nosotros era imposible, como aquel sacerdote que no se podía acercar si primero no se purificaba, si primero no pasaba por un rito. Mira la gloriosa realidad de este nuevo pacto, que Cristo lo hizo todo por nosotros. Nos abrió el camino ancho y vivo al Padre. Por eso establecemos y decimos, no nosotros, sino en este programa, establecemos esta palabra que dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Porque la sangre de Abel pedía justicia, según Caín, pero la sangre de Cristo, ¿qué decía? Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa misma sangre es la que opera en nosotros. De manera que nosotros cuando hablamos a las personas, cuando hablamos a la humanidad, a quien en esta gloriosa comisión que el Señor nos ha dado, no vamos a hablarle a la gente de su pecado, sino de esta preciosa sangre, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo para que el mundo por él fuese salvo. O sea, esto es muy poderoso, Pastor Luis, hermano Moisés, porque esta es la parte que a nosotros se nos dio. No que ofrezcamos un animal, no que hagamos todo ese rito sacerdotal, sino que hablemos. Él lo hizo y nos hizo participantes, nos hizo cercanos. O sea, todo esto que estamos leyendo y eso de ofrecer un animal era un simbolismo. O sea, nosotros tenemos que aprender a ver a Cristo en toda la Escritura. Jesús les dijo a los fariseos, a los escribas y fariseos: vosotros escudriñáis las Escrituras porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, pero no son capaces de distinguir que yo estoy enfrente. Vosotros escudriñáis las Escrituras y ellas dan testimonio de mí. Nosotros cuando leemos las Escrituras sabemos que todo apunta a Cristo. Todo los sacrificios era para apuntar a un sacrificio mejor y mayor. Era necesario que se entendiese cómo era el rito, los rituales, porque un sumo sacerdote, y es espectacular cómo en Hebreos podemos, cómo se discrimina línea a línea, capítulo a capítulo, cómo compara a Cristo como el mediador de un mejor pacto, el único sacerdote, el único que podía derramar sangre santa, o sea, un macho cabrío perfecto, por decirlo así. Lo dice en el 9, desde el 11 podemos leer Hebreos 9:11. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, estoy leyendo Nueva Versión Internacional, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Amén. Y esto es lo que puede hacer que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. El poder saber que Él derribó, que se rasgó el velo de arriba abajo, que ya no había algo que impidiera acceder al lugar santísimo, sino que Cristo rasgó ese velo para que nosotros tengamos acceso VIP. Aleluya. Al trono de la gracia. Y nosotros no podemos menospreciar. O sea, nosotros no podemos menospreciar, porque está escrito que nadie le añade y nadie le quita a un pacto una vez ratificado. Y también se escribía que respecto a la ley, nadie cambiaba una jota o movía una tilde. Imagínate a la obra perfecta de la cruz. O sea, cuando yo le añado a la obra de la cruz, cuando yo le hablo a las personas desde su condición, porque a nosotros, ¿qué se nos dio? Presentar a Cristo como el sacrificio perfecto y vivo. El único que te puede acercar al Padre es Cristo. Pastora, mediante la sangre. ¿No te llegó a pasar ahora que hablas de este tema que muchas veces leímos la Biblia no desde Cristo, sino leyendo, ¿no? Leyendo y empezamos a decir, pero esto es imposible, que no se puede, esto no lo puedo hacer yo. Claro, y tú en tu corazón piensas y crees, quiero hacerlo lo mejor para el Señor, pero luego te consigues con un montón de cosas que no puedes hacer hasta que llegas a la verdad que te revela Cristo, de que Él vino a cumplir. Aleluya. Vino a cumplir, y porque Él cumplió, entonces nosotros cumplimos. Así es. Efectivamente, nosotros no podemos lograr lo que Él logró, pero gracias a su logro, nosotros también lo hemos logrado. Aleluya. Y lo hermoso en todo esto, hermano Moisés, y ya te damos la participación, y lo hermoso en todo esto es que como el Padre que hace por el Hijo, aquí el escritor de Hebreo lo que está haciendo es como cuando tú le cuentas a tu hijo, oye Moisés, mira, en el caso del hermano Moisés, oye Moisés, nosotros para llegar a este punto pasamos por aquí, 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 y no queremos, hijo mío, que tú tengas que pasar. Por eso nosotros te estamos impulsando desde otra plataforma. Eso es lo que el escritor de Hebreo está mostrando.
obviamente inspirado por el Señor Jesucristo, porque Él no quiere que nos volvamos a los ritos. Sacrificios sacrificios y ofrenda no te gustaron y no quisiste, me preparaste cuerpo. Hermano Moisés. Sí, la palabra dice que Él se hastió de los sacrificios y de lo continuo, de lo rutinario, de lo de siempre lo mismo. Y hay algo interesante porque Génesis 4, en el versículo 10, dice, y le dijo, 10, cuando está debatiendo Dios con Caín por la muerte, bueno, leamos desde el 9 para que la gente lo pueda ver más ampliamente. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel clamó a Dios por lo que Caín había hecho. Clamaba por justicia como lo leíamos ahora. Y quiero leer ese mismo capítulo, pero en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo nos dice la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 12:24. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón, en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Los recursos celestiales son recursos eternos. Por eso la bendición, todo lo que Dios nos da, es eterno. El clamor de la sangre de Abel clamaba justicia. Hebreos dice que no hay otro sacrificio porque la sangre de Cristo es un recurso eterno. Él clama. ¿Y qué clama la sangre de Cristo? La sangre de Cristo clama por perdón, limpieza de pecado, nos proclama santos. Así como la sangre de Abel proclamaba que es un asesino, acortó mi vida antes del tiempo, la sangre de Cristo clama a Dios, al Padre, y nos dice que somos inocentes, que somos amados, que somos perdonados. Es lo que clama la sangre del Cordero. Y por eso Hebreos dice que con un solo sacrificio nos ha hecho perfectos. Amén. Para siempre. Porque hay una sangre que es eterna, limpia, nunca se va a contaminar, nada la va a corromper. Y por eso cuando hablamos de que en el Espíritu hemos sido dotados por Dios con un espíritu incorruptible, Juan habla y lo llama la simiente divina que habita en nosotros y que no puede ser corrompida. Por eso él dice que el que conoce a Dios, el que ama a Dios, no peca. Porque la simiente, dice Juan en su tercera carta, la simiente divina, la simiente de Dios está en él, le habita. Y esto es algo eterno. Dios no hizo algo temporal, porque Él se cansó de los sacrificios. Lo que Él hizo fue, una vez ratificado el pacto, para siempre. Por eso siempre estamos en Cristo. Por eso siempre estamos en Él. Por eso hoy no tiene que haber un derramamiento de sangre, porque la sangre clama. Son justos, son limpios. El precio ya fue pagado. Es el clamor de la sangre de Cristo. Así Y es. fue aceptado el sacrificio y fue levantado, ascendido. ofrenda. Amén. Así es muy tremendo porque nosotros para nosotros entender todas estas verdades que se están escritas para la iglesia, ¿verdad? Por eso se nos enseña, porque si esto fuera para el pueblo de Israel sabía cómo se hacían los sacrificios, ¿sí? Esto es para la iglesia, para que nosotros veamos de todo lo que el Señor nos libró, si se puede decir de alguna manera. Por eso Él en la cruz dice, hecho está. Consumado es. O sea, ya no necesitamos. Y Juan dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ya lo quitó, se derramó, No se entregó. lo limpia, no lo aparta, no lo pone en pausa, que quita
el pecado del mundo. Y solamente hablando estas verdades, y hago referencia a lo que el hermano Moisés decía, que lo eterno viene del Señor, pero él necesitaba mostrar de forma, con cosas de aquí de la tierra, el propósito eterno. Por eso en Eclesiastés dice, nada hay nuevo que ya no haya sido. O sea, fue primero en la eternidad, luego viene a este proyecto tierra. Y mira lo que dice aquí, estamos en Hebreos 9:23. Dice, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es decir, el pueblo de Israel tenía que hacer ritos de purificación del candelero, del jarrón, de cómo iban a matar el animalito, cómo lo iban a ofrecer a una tal hora, cómo lo iban a asar, qué se iban a comer, qué iba, ¿a quién le correspondía? Correctísimo. Entonces él está diciendo, el escritor está diciendo, era necesario que las cosas celestiales, que las cosas que eran figuras de lo celestial fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, estoy en el 9:23. Hebreos 9:23. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Él fue a una cruz. Él no fue a aquel santuario que se le dio que se le dio el plano, que se le mostró el plano a Moisés como lo iba a hacer. Por eso le está diciendo, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces. Iglesia, amado, amigo, hermano, usted que me escucha, Cristo no se va a volver a presentar cada vez que nosotros faltemos. Se presentó una vez y para siempre. Por eso es que cuando nosotros tomamos la copa, tipo de Cristo, y comemos el pan, decimos gracias, Señor. Amén. Porque no lo hicimos nosotros, lo hiciste tú y te presentaste una vez y para siempre. Y dice en el 25, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, o sea, cuando a papá le agradó, como el Señor Jesucristo dijo, ¿qué diré si para esta hora he llegado? Para este tiempo, yo tengo que ir a la cruz. Padre, humanamente orando, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Recuerdo cuando dice también en Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, también exacto, vimos a un Jesús que sabiendo lo que tenía que ser, que sabiendo a qué vino, incluso tuvo un momento de debilidad. ¿Pero para qué? Para decir, me puedo compadecer de todos ustedes. No hay una cosa que ustedes hayan pensado que yo no, o una debilidad que ustedes sientan que yo diga no es tan poco. Es decir, que Cristo ha tomado el lugar de un ser humano. Frío, calor, hambre, todas esas necesidades y cualquier otra cosa que nosotros sintiéramos, humanamente hablando, Cristo la sintió también para poder compadecerse de nosotros. Qué bonito. Y allí está nuestra victoria. Amén. En Cristo. Amén. Allí No está sé si nuestra se lee. victoria. No sabemos si se lee, pero usted sí ya conoce este espacio, si nos ha visto en otras oportunidades, en Cristo. Por eso es necesario que nosotros seamos hallados en Cristo. El día que nosotros digamos, yo sí puedo participar de la cena del Señor, como aquel fariseo, porque yo diezmo, porque yo ofrendo, porque yo... Amados, estamos diciendo, yo no sé para qué murió Cristo en la cruz por mí. En cambio, cada vez que tomamos la cena, por decir alguna cosa, porque esto que estamos haciendo es tomar la cena, aunque no tengamos los elementos, aunque no estemos como en ese momento solemne, porque yo lo disfruto muchísimo. Sí. Es un tiempo solemne, es el único hecho que Él dijo, todas las veces que lo hagáis, haced memoria de mí.
Háganlo en memoria de mí, acuérdense. Acuérdate Luis, acuérdate Moisés, acuérdate Eileen, acuérdate iglesia, que no fuiste tú. Yo tomé tu lugar para que tengas vida y vida en abundancia. Termino con esto y dice en el 26, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una vez y para siempre. Su sangre preciosa. Su sangre, una sola vez en la cruz. Él cada vez que nosotros fallamos no se va a sacrificar otra vez. Para eso nos dejó al Espíritu de gracia y de verdad, para que nos recuerde estas cosas. Qué glorioso es caminar en esta libertad. Qué glorioso es saber que Él lo hizo y que lo hizo por amor. Y que solo lo que quiere es que nosotros lo reconozcamos para que vivamos en esta gloriosa libertad. La única forma de vivir en esta gloriosa libertad es reconociéndolo como Señor y Salvador y que haya un nuevo nacimiento en nosotros. Si remontamos al Génesis, ¿verdad? Cuando Adán y Eva tomaron del árbol del conocimiento del bien y el mal, y estaba también el árbol de la vida. O sea, lo digo y lo menciono porque no se trata de que nosotros hagamos buenas acciones, no se trata del bien y el mal. Hago bien, hago mal. Ahora si me porto bien, entonces puedo tomar la cena. Ahora como me porté mal, pues no la puedo tomar tanto. Se trata de haber comido del árbol de la vida. Correcto. Es decir, si tengo la vida, tengo acceso. Puedo tomar libremente la cena del Señor. De otra forma no, que es donde puede estar el error que se enseña muchas veces. No se trata de hacer algo bueno o hacer algo malo, pastora. Se trata de tener la vida. Tienes al Hijo, tienes la vida. Toma la cena del Señor con libertad. Eso. A todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos. Y participantes de su gracia, de su herencia, de su trono. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a decir, no comas esto en este momento, ni este vino en este momento? Correctísimo. Si aún a Judas. Dilo, Moisés. Si aún a Judas. Claro, es que está escrito. No es que le dijo cuando iban, mira, fíjate esto. En el momento de la cena, él la está instituyendo. Y ahí estaba Judas. Y no es que cuando Judas iba a meter el pan, le dijo, tú no. No, en ningún momento. Aparte, no. Dijo, también el que es diablo, que es Satanás, se va a tomar. ¿Sí lo dijo o no lo dijo? Esa parte es bien dura. Pero fíjate, había señalado que él era el hijo de perdición. Creo que Moisés quiere decir algo. El participar del pan en ese momento y el vino era simbólico. Aunque Judas participó del pan y del vino, no participó del verdadero pan. Correcto. Y del verdadero vino. Correcto. Entonces, en esta realidad vemos como muchas personas le dan más importancia a lo que con nuestros sentidos, que es el pan y el vino, puedes suministrarlo, pero estamos hablando realidades eternas. Eso es simbólico, como cuando hablamos del bautismo, que es también otro tema. Esperemos algún día podamos hacerlo acá, desarrollarlo. Pero lo que se hace en el agua es simbólico. Correcto. Es externo. Es publicar. Es como cuando tú subes una foto al Facebook y tú publicas. Pero una foto puede representar algo verdadero o falso. Sí, o sea, se puede montar una actuación, se monta un escenario y se sube una foto, pero no hay una realidad. La realidad es lo vivencial, es la naturaleza. Entonces, lo que nosotros disfrutamos en Cristo es eterno. Todo lo que Él nos ha dado, todo lo que hemos recibido de Él. Por eso Él es nuestra vida y es eterna. Él es nuestra bendición y es eterna. El participar o no de un elemento no nos va a afectar en lo eterno. Lo que afecta nuestra vida eterna es lo que recibimos de Él. Por eso dice, yo soy. Y ese yo soy también tiene una connotación poderosa y muy anterior. Pero, amada iglesia, lo importante y lo relevante en esto, lo que trasciende es Cristo. Amén. No hay ningún pan que pueda sustituirlo
Y no hay ningún vino de ninguna marca, ni fabricado, ni que lo traigan de Israel Ni de que hace lo 2000 unan, años, ni que lo oren. que es el original, es el que se usó. Nada de eso puede sustituir lo eterno, porque lo que se envejece y se corroe no va a heredar el reino, Amén. sino lo que es incorruptible, Amén. lo que es de Él, porque Él no se niega a sí mismo. Vamos a leer este pasaje en la Escritura, en 2 de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El interés de Dios y los intereses del reino en nosotros es la porción que tenemos de Cristo. Por eso cuando Él vuelva, os tomará a sí mismo, dice la Escritura. Y muchas personas piensan, viene por mí, o viene por tal iglesia, o yo tengo la mejor doctrina, la sana. Él viene por sus intereses, por sus recursos, por la vida. Es un padre que ha engendrado hijos y que conoce sus hijos, porque sus hijos tienen eternidad, propósito, destino, tienen metas claras, saben hacia dónde van, porque le ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra, amada iglesia. Y esto es maravilloso, porque lo repetimos, lo recalcamos acá, todo lo que Él nos ha dado es eterno. Amén. Porque Él es eternidad. Aleluya. Tampoco queremos, ¿no? Queremos aclarar esto, que es que no queremos minimizar ni hacer menos el acto de la cena del Señor que En conmemoramos, ninguna manera. sino que por el contrario, que la gente con libertad pueda entender qué significa, por qué se hace, cómo se hace, cuál es el verdadero significado de lo que se está haciendo, y que cada quien juzgue su conciencia a sí mismo. Pero lo que no podemos ser nosotros es el impedimento para que aquel disfrute de lo que Dios ha establecido. Y que lo juzgue, lo que estás diciendo, que lo juzgue la conciencia de sí mismo, pero en Cristo. Claro. Iglesia, en Cristo. Si usted tiene plena convicción que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, que Él nos hizo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1, que nos creó, que nos hizo en Cristo, que en Él nos pensó. ¿Ves? Allí es donde no es que yo me voy a juzgar a mí misma desde mi juicio. Wow, es que ayer peleé con José Luis, discutí. Señor, ahora lo que sí hago es, ayúdame. Sí, hermanos, porque hay gente lidiando con temas como estos. De verdad, para algunos los tenemos digeridos, que no es que estamos haciendo apología del pleito y del pecado, no, y de que vivamos desordenadamente en ninguna manera. Porque el que se ha hecho uno con el Espíritu de Cristo, el que entiende que es el Espíritu el que nos vivifica, que por el Espíritu entendemos estas cosas, que por el Espíritu hablamos, que por el Espíritu oramos, o sea, lo que hacemos, lo hacemos es por la vida de Cristo. Por expresar la vida de Cristo en nosotros. Obvio, sí, operando Él en nosotros. Entonces, que nos juzguemos a nosotros mismos en Cristo, amén, mediante la obra perfecta de Cristo. Y lo que decías, ya te doy la participación. Voy que leo. Lo que te decía respecto a los sacrificios y a los holocaustos, Hebreos 10, mire, Hebreos 10, los capítulos 8, 9, 10 en adelante son poderosos para establecer y para que entendamos, pero no leyendo corriendo, sino que nosotros vayamos leyendo, como dijiste, pastor, que veamos en toda la Escritura a Cristo. Porque si no, vemos a Moisés, vemos a Pablo. No, Dios inspiró a los hombres a escribir estas verdades, claro, a participar de ellas, a establecerlas a ellas, ¿viste? Entonces, por ejemplo, dice Hebreos 10 en el versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, el Señor Jesucristo, está hablando del Señor Jesucristo, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y ese cuerpo es Él y es la iglesia. Eso lo tenemos que entender. Mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron.
porque lo santo se había vuelto común. ¿Viste? Llegó Por un eso tiempo en el que nosotros- dijo el Señor, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Porque era que hacían las cosas por Por hacerlas rutina. y no se acercaban a Dios. Perdón, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces él está diciendo, entrando al mundo dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Amén. Papá, por tu Hijo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, sacrificio y ofrenda no quisiste y expiación no te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y dice, he aquí vengo para hacer tu voluntad. Quítalo primero las figuras celestiales. ¿Sabes? Quítalo primero lo terrenal, lo que es simbólico. Amados, quítalo primero es cuando Jesús fue bautizado, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, descendió el Espíritu en forma de paloma. Pero nosotros ahora porque veamos una paloma blanca no vamos a decir que ese es el Espíritu Santo. Correcto. Eso es quítalo primero. El aceite de la unción que representaba también al Espíritu, nosotros no, sin ese aceite no podemos, porque la unción del Santo está en vosotros, en dentro. vosotros, dentro, y la unción misma os enseña. El aceite no me enseñaba, el aceite lo usábamos como un tipo. Quita lo primero para establecer esto último, o sea, la obra perfecta de Él. El bautismo, nos guste más, nos guste menos, sintamos celos o no, si el bautismo me salva, la iglesia de Roma lo está haciendo mejor que nosotros porque bautiza desde niñito. Sí, hermano, nosotros seamos maduros No para dijimos que juzgar íbamos a estas hablar de este tema cosas. después. Ese tema lo vamos a hablar pronto. Sí, pronto. no, pero os digo, quita esto No, bien dicho, bien último dicho. quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. ¿Cuál es la voluntad? Aquí está diciendo, no te gustó, no te agradó nada. Vengo para hacer tu voluntad. O sea, fue Cristo el que vino. Por eso Él siempre dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. En esa voluntad, Juan 6, acuéstense todos, reposen, siéntense, perdón, acuéstense no, reposen, siéntense que vamos a multiplicar los panes y les vamos a dar. Celebrando cerca de la Pascua. Viste que Él no vino a hacer nada fuera de tiempo. Luego ves en Lucas 4, me prestaron el rollo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha mandado, me ha ungido y me ha enviado a libertar a los cautivos. Hoy se cumple esa palabra. O sea, quiero decir, y creo que en eso estamos de acuerdo, todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer es, la hora ha llegado y el tiempo se ha cumplido. O sea, Ahora es- yo soy lo verdadero. Sí, cuando hablaba con la samaritana que le dijo que ahora era que los verdaderos adoradores adorarían, parece un trabalengua, en espíritu y en verdad. Porque claro, ustedes adoran lo que no saben y no sabían y no podían. No podían Es decir, entender. una vez que Cristo estableciera el nuevo pacto y derramara su sangre, entonces el Espíritu vendría y ahora sí adoramos en espíritu y en verdad, porque no podían adorar en espíritu y mucho menos en verdad porque adoraban todavía lo simbólico. Pero ahora con Cristo en nosotros, con su Espíritu Santo en nosotros, podemos adorar libremente. Amén. En espíritu y en verdad. Leo en Romanos 3, desde el 21 voy a leer. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Verso 22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y el 25, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para demostrar así su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero
en este tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen la fe en Jesús. Amén. Para que en todo la excelencia sea de Él y no de nosotros. Amén, amén. Tocante al punto del pruébese a sí mismo, el mismo que escribió el pruébese a sí mismo, escribió el libro de Gálatas. Y aquí hay algo interesante porque la lucha de Pablo, su constante esfuerzo y trabajo, era por sacar, por limpiar la iglesia de las doctrinas, los rudimentos que los hombres querían imponerle a aquellos que creían en Jesús, mayormente de los judíos, que traían sus tradiciones. Y en Gálatas 1, en el versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Yo creo que cuando él está hablando de ese pruébese a sí mismo, está hablando un poco referente a esto. O sea, Cristo te salvó. ¿Cómo te vas a mover de la posición que tienes en Él si Él te justificó, te lavó con tu sangre? O sea, prueba, ese pruébate es de nuestra fe, de en qué estamos creyendo. Y el decir me falta, o lo que hablaba la pastora de que no puedo tomar hoy la cena del Señor porque he hecho esto, es poner en poco lo que Cristo ha hecho. Y en el fundamento de nuestra fe, que es Cristo. Entonces, que cuando nos acerquemos, cuando participemos de ese tiempo maravilloso que es el el compartir la cena del Señor, podamos saber desde dónde nosotros estamos, en qué pacto estamos fundamentados, cuál es nuestra fe. No nos podemos dejar mover, porque si seguimos leyendo Gálatas, habla que no hay otro evangelio, pero hay algunos que lo pervierten, y yo creo que ese es el punto de saber que nuestra fe está en Cristo, que probemos que realmente podamos decir, no es lo que yo he hecho, no es lo que pueda hacer, sino su sangre. O sea, lo que estoy recibiendo, estoy participando de su sangre, y su sangre me ha limpiado de todos los pecados. Estoy participando de su carne, y su carne es verdadera comida. Se trata de Él, no de nosotros. Y el decir no puedo porque yo es mirarme a mí mismo. El decir tú me has hecho participante de esto es mirar ese sacrificio. Y creo que todo el que cree que Jesucristo es el Señor y ha confesado con su boca y su espíritu le da testimonio de que el Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos, no hay ningún impedimento bíblicamente para que participe de esta comunión que tenemos con Él, que va mucho más allá de una copita de vino y un pan como lo estamos hablando. Es la comunión de los santos, la común herencia que tenemos en Él, la vida que portamos, el disfrutar, el deleitarnos. Ellos celebraban la Pascua disfrutando con júbilo, con fiesta, con música, porque habían sido liberados del yugo. Y es lo que el Señor quiere decir: por su sangre y por su carne, ustedes han sido liberados, porque ellos no volvían cada año a Egipto para celebrar la Pascua y volver de la cautividad. Ellos celebraban que fueron libertados del cautiverio. Y eso es nuestra celebración. Por eso la declaración del Señor al decir: y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente. O sea, ustedes estaban celebrando una libertad de un yugo de esclavitud externa, pero ahora yo lo estoy haciendo verdaderamente libre. Hay muchas razones para celebrar. Y en Hechos 2 dice que ellos comían y partían el pan en las casas y lo hacían con alegría y sencillez de corazón, porque era... O sea, tú y yo no nos conocíamos. Tú y yo, es decir, nosotros creo que somos un claro ejemplo de eso. Nacimos en Venezuela, en puntos distintos de esa nuestra tierra, igual que muchos hermanos que están conectados con nosotros y que se congregan con nosotros, pero en el caso de nosotros no nos conocíamos. Pero ¿qué nos une aquí? Y lo que hemos siempre hablado, el vínculo eterno. Nos dio a beber el mismo espíritu, nos dio participación en esta herencia gloriosa. Pastor Luis, hermano Moisés, ¿por qué nosotros no vamos y le contamos a todos? Mira, yo creo que el mayor gozo del Señor
es que así como nosotros estamos sin temores, no creyéndonos algo superior, sino en la perfecta ley, la de la libertad, según Santiago, ¿no? Amén. Nosotros estamos sentados en esta mesa. Y qué hermoso es poder compartir estas gloriosas verdades. Y el propósito de estos espacios, iglesia, es que nadie te prive de vuestro premio. Amén. Que nadie, afectando humildad, te prive del premio, el cual es Cristo. Amén. Él se entregó. No nos entregamos nosotros, no se entregó el pastor, no se entregó tu padre, tu madre. Cristo se entregó en la cruz para darte vida y vida en abundancia. Si te dio vida, si derramó su sangre, si te dio el pan, que en otro espacio hablaremos de ello, si te dio el Espíritu, te dio dones, capacidades, talentos, que nadie te prive de ese premio. Por el contrario, ocúpate de esa gloriosa salvación. Amén. Amén. Ocuparse en la salvación. Ocuparse de todas estas cosas. Ocuparnos de velar, de no venir nosotros. Bueno, Señor, como ya tú me, si tengo algo contra mi hermano, no. Lo que hablábamos las veces pasadas, nos ponemos de acuerdo. Imagínate si para llevar la ofrenda, a mí el Señor respecto a un tema, con eso me reprendió. Imagínate que si para llevar la ofrenda y sabes que alguien tiene algo contra ti, ve y ponte de acuerdo. Yo decía, Señor, es verdad, es que aquí todo se trata de ti. Y no se trata de que, bueno, como tú eres pastora, ministro, o cantas bonito, o das la ofrenda. No, no, no. Eileen, mira que aquí en la eclesía de Cristo todos son mis hijos. Todos los que han creído en mí, porque no nos mandó a nosotros a meter el termómetro. Hermano, venga que le voy a meter el termómetro para ver qué tan hijo es. No. A los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creo, hermano Moisés, pastor Luis, que hemos edificado conforme a la verdad que el Señor nos ha dado. No estamos hablando ni simulando fe, no estamos hablando de algo de lo que no participamos. Nosotros participamos de esta gloriosa salvación, de esta verdad hermosa, y creo que lo hacemos en la total libertad con la que Cristo nos llamó. Una verdad hermosa, poderosa, que queremos compartir, que queremos que también ustedes compartan. Por favor, compartan en las redes y trataremos de contestar. Si tienen preguntas también pueden dejarlas por allí. Y nada, gozosos en esta libertad, pastora, hermano Moisés, y felices por este espacio, este momento. Creo que ya nos ha llegado el tiempo de despedir y será hasta la próxima oportunidad. Amén. Sí, despedimos este espacio contentos, sabiendo que el amor de Dios excede a todo conocimiento, porque el amor de Dios no es como el amor que nosotros podemos entender. Amamos a nuestros hijos porque son nuestros hijos, nuestra madre, pero Él nos amó cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. No es como muchas veces se canta o hemos escuchado que miraste en mí o que mi talento puede darte. No, Él fue una decisión soberana. ¿No lo merecías? O sea, así nos miró. No lo merecías, pero yo te amo. Aleluya. Donde nosotros solo somos beneficiarios de esto. Lo recibimos por su gracia. Amén. Y por eso nos disfrutamos, lo gozamos y nos deleitamos. Y no podemos privar a aquellos de disfrutar lo que a nosotros no nos ha costado. Así es. Por eso estos son buenas noticias. Por eso llevamos este mensaje. Saludos, amada iglesia, les amamos y nos veremos en un próximo espacio. Amén, amén, amén. Quiero que cerremos con eso. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios, la cual es Cristo, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amados, hasta aquí las buenas noticias del reino, como ha dicho el pastor Luis. Hágase uno con nosotros y comparta esta transmisión para que Cristo sea predicado. Bendiciones, gracias y hasta la próxima. Bendiciones. Y sacerdotes para nuestro Dios. Reinaré.